seguimos en La Mira, como les anunciábamos, Ernesto Talvi. Ernesto, muchísimas gracias otra vez por estar, ¿eh? No, por favor, Gabriel, un gusto. Nos contabas, antes de arrancar, que, bueno, hay un tiempo para una cosa y otro tiempo para otra. Y vos llevabas muchos años hablándole a la élite, hablándole a la clase dirigente, a la clase empresarial, a los formadores de opinión. Y pensaste que había llegado el momento de hablarle a la gente. ¿Cómo te sentiste? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo fue ese cambio? Porque uno a veces podría pensar, si bien sos siempre muy claro para exponer algunos datos que manejaba el Ceres en estas charlas que vos dabas, uno puede decir, bajar esto a tierra puede ser que la gente no llegue a comprender. A ver, Gabriel, nosotros iniciamos este ciclo de encuentros ciudadanos justamente para no hablarle solo a las élites, que al fin y al cabo son las que tienen la capacidad finalmente de transformar ideas en políticas públicas. A eso es a lo que se dedica Ceres como institución, a diagnosticar, analizar y generar políticas de gobierno, pero desde fuera de las estructuras políticas y desde fuera de las estructuras de gobierno. De manera, había un premio Nobel de Economía que decía que las políticas gubernamentales son demasiado importantes para que sean monopolio de los gobiernos. Así que el conocimiento académico comprometido con la cosa pública tiene mucho que aportar para hacer que el aire circule y se ventile. Y siempre pensamos que ser mayoristas de las ideas iba a generar finalmente adhesiones que podían transformarlas en políticas, y nos damos cuenta de que no hay atajos. O sea que finalmente, si el ciudadano común y corriente, y defino por el ciudadano común y corriente a todo aquel que está ocupado de sus quehaceres y que no está en la elaboración de políticas de gobierno, a lo que nosotros hemos dedicado la vida, y entonces empezamos a recorrer el país creyendo inicialmente que íbamos a compartir con nuestros conciudadanos, ciudad por ciudad, barrio por barrio en Montevideo, que es lo que vamos a empezar a hacer el año que viene, nuestra visión del país, nuestros sueños. Bueno, nos hemos olvidado de soñarnos como soñar de que hay un Uruguay posible y mejor que el que tenemos, y soñar no con utopías, sino con propuestas concretas que a lo largo de todos estos años hemos trabajado. Son propuestas factibles, son financiables, han sido éxitos donde se probaron y podrían hacer una contribución importante a que recuperemos un poco ese sentido de dignidad, ese sentido que teníamos de ser una sociedad justa, armónica, orgullosa de tener un pueblo educado, donde los valores cívicos tienen raíces profundas. Un poco ese Uruguay mitológico que heredamos de nuestros abuelos y que de alguna manera creo que nosotros somos la última generación que lo recuerda de manera vívida. Siempre digo que yo grité el gol de Schiaffino y el gol de Giglia y salí a festejar la Copa del Mundo de 1950 y yo no había nacido. Así de vívida era la forma en que nos transmitían nuestros padres lo que ellos habían vivido. Pero mis hijos ya no son hijos de Maracaná. Ya no son hijos de ese Uruguay optimista que se creía capaz de grandes logros, pero sin creérsela. Porque eso siempre fuimos. Somos capaces de, pero no nos la creemos. Nuestra generación tiene esa responsabilidad de mantener viva la memoria de ese Uruguay justo, amable, armónico, y que nuestros hijos no crean que fragmentado, marginalizado, con la secuela de delito, de violencia y de droga de la que ustedes estaban hablando recién en un clásico, en donde le cuento a mi hijo que el incidente más importante era entre dos señores que estaban sentados al lado porque eran de cuadros opuestos y todos íbamos juntos y se agarraban a las piñas. Y la policía que estaba sentada mirando el partido vestida de azul iba y los separaba y se armaba un pequeño tumulto. Eso era todo. Mis hijos no vivieron eso. Mis hijos viven esto y para ellos esto es la normalidad. Y uno se acostumbra a la mala normalidad. Entonces la capacidad de indignación, la capacidad de no aceptar que esto pueda ser cierto, que esto pueda ocurrir en nuestro país, solamente la tenemos quienes en nuestro imaginario tenemos otro país en la mente.
otro. Pero vos vas a esas reuniones 17, 14 en el interior y 13 hicimos 13 en Montevideo. Ayer una abierta para todo público. Y vos abrís el diálogo, planteás, vos tiraste este año la idea de los 36 liceos. 136 liceos similares a cómo funciona el jubilar, ¿verdad? De ese tipo de liceos. ¿Vas y tirás ese tipo de ideas y ves qué rebote tenés? ¿Cómo es? ¿Se cuelga la gente? ¿Se entusiasma? Claro, porque uno dice... ¿Le brillan los ojos? Claro, porque uno dice, la gente no está mucho para, ¿no? En primer lugar, va un montón de gente. Promedio 200 personas. Va gente de todas las edades, de todas las extracciones políticas. Se convoca a través de alguna contraparte de la sociedad civil, en muchos casos los centros comerciales e industriales. En eso la Cámara Nacional de Comercio nos ha dado muy buen apoyo, pero no solamente. En Dolores fue la Asociación Civil Reconstruyamos Dolores, que nos invitaron de manera muy linda diciéndonos: doctor, sabemos que usted está recorriendo el país con el lema por el Uruguay que soñamos, y Dolores está muy necesitada de soñar después de que el tornado destruyó el 80% de la ciudad. Y la gente, y esto es una de las cosas que me ha sorprendido, tiene una capacidad de ilusionarse, unas ganas de cambiar enormes, mucho mayor que la que uno ve en las élites, donde predomina la cultura del no se puede, donde todo se ha internalizado la idea de que no se puede, ¿no? Esto es muy complicado, esto es muy difícil, hay intereses corporativos, hay resistencias, hay obstáculos. Y yo digo que todo es imposible hasta que se hace. Uruguay universalizó la educación preescolar en 5 años. Y somos hoy ejemplo en el mundo de un programa de universalización muy rápido que hizo entrar a los niños de 4 y 5 años a un sistema del que estaban afuera. Uruguay repartió 1 millón de ceibalitas en 5 años. Se podrá discutir si la ceibalita sirve para aprender mejor matemáticas, discusión estéril, porque mi hijo me contesta, dice: papá, ¿qué tiene que ver si aprenden o no? ¿Qué me vas a decir? ¿Que no le vas a poner luz eléctrica porque de golpe la luz eléctrica no les ayuda a aprender matemáticas? De golpe con la vela se concentraban mejor. Pero uno no le puede negar a los niños acceso a este mundo infinito de posibilidades que es meterse en la web. Si le ayuda o no a aprender matemáticas dependerá del control parental y de cuánto uno le deja usar esto para que no se entretenga demasiado y deje de hacer matemáticas. 1 millón en 5 años. Y Uruguay hoy es ejemplo en el mundo de los programas de una laptop por niño, digamos. O sea que el Uruguay es capaz de grandes cosas cuando se las propone. ¿Por qué no 136 liceos públicos modelo con una tecnología de gestión pedagógica, de integración de la familia, de la comunidad, para hacer una operación de saturación en las comunidades deprimidas, en los guetos? No les queremos llamar así porque no nos gusta, pero son guetos. Son lugares donde la gente no tiene esperanza, donde no concibe la palabra futuro, donde los valores predominantes de la sociedad no corren. Allí se puede entrar y cambiar radicalmente la situación, y estas iniciativas comunitarias como el Jubilar, como Impulso, Católico uno, Laico el otro, como Providencia, como el Liceo Espigas en Punta de Mangas, como el Liceo Papa Francisco en Paysandú, como Los Pinos. Sí, el programa pasado hicimos de Los Pinos, hablamos de Los Pinos. Entonces, cuando uno plantea estas cosas, la gente está extraordinariamente receptiva, pero lo otro que me sorprendió es que nosotros también vamos, antes de estos encuentros ciudadanos, que son hermosos, porque es un contacto directo, una conversación con los ciudadanos, de ideas, de propuestas, de futuro, de esperanza, es que visitamos empresas, visitamos ONGs, visitamos escuelas, liceos, hospitales, casas de la cultura, teatro, cárceles, cuarteles, asentamientos. Conocemos el tejido social, cultural y económico de la ciudad y del departamento muy a fondo, y de golpe sentimos que estamos aprendiendo una enormidad. Que no solamente estamos dando, estamos recibiendo mucho más de lo que estamos dando, porque eso ayuda a pulir propuestas que de golpe le faltaba algún ángulo que no habíamos considerado, y a poner en el radar otras que de golpe no se nos habían ni ocurrido.
Así que es un proceso de tal riqueza que no me podría imaginar, Gabriel, en este momento haciendo ninguna otra cosa. ¿Qué tal, Pero ¿qué pasa con ese entusiasmo, Ernesto, cuando la gente se va para la casa y esas propuestas terminan archivadas en un cajón allá en la calle Marco Bruto, donde está el Ceres? ¿Qué pasa cuando dentro del sistema político, que es quien puede implementarlo? Porque vos ayer decías que ningún país que hoy tenga una educación, resultados aceptables en materia educativa, no tiene una educación pública de calidad. O sea, el sector público está muy presente en tus propuestas. ¿Qué pasa cuando el sistema político no escucha y le hablas de Ceres y de Talvi y algunos fruncen el ceño de un partido y de otro? ¿Qué pasa cuando no hay nadie que esté dispuesto a llevarlos a cabo? Yo creo que invertiría la causalidad. ¿Qué pasó para que nosotros nos decidiéramos hacer esto, justamente? Por eso le estamos hablando a los ciudadanos. Nuestros interlocutores son los ciudadanos. Ellos sí están dispuestos a escuchar, ellos no fruncen el ceño. Pueden estar de acuerdo, pueden estar en desacuerdo, pero cuando ven que uno va a plantear las cosas con honestidad, que tienen trabajo detrás, que tienen mucho pienso, que tienen mucho esfuerzo y que tienen mucho cariño por el Uruguay. Porque ese cariño yo lo llevo arriba porque me lo heredó mi padre. Y que era un enamorado del Uruguay, punto. Murió hace 1 año y medio y en cierto sentido es casi que un homenaje para él. Ellos no fruncen el ceño. Entonces, tampoco va a quedar archivado en un cajón. Porque Encuentros Ciudadanos tiene hoy su Facebook, que es Encuentros Ciudadanos Uruguay, tiene su Twitter, que es Encuentros Ciudadanos Uruguay, tiene su mail. Y con los ciudadanos esta conversación sigue. En cada lugar hemos hecho amigos, hemos conocido gente con un enorme compromiso con su comunidad. Quiere simplemente hacer algo para que la comunidad en la que vive sea mejor y con ellos seguimos el contacto para que esta llama que estamos procurando encender no se apague, para que los ciudadanos empiecen a decirle a los líderes políticos: no es aceptable de que estemos ante una emergencia educativa silenciosa que nos está matando de a poco, que está destrozando el tejido social del país y que no estemos haciendo nada. Que una vez más, por 5 años, habiendo anunciado que se va a cambiar el ADN de la educación, los reformistas de ese nuevo ADN, antes de que se cumpliera 1 año, se terminaran yendo y tuvieran que formar una organización junto con Renato Perti, me refiero a Fernando Filgueiras y a Juan Pedro Mir, que se llama EduY21, para que desde la comunidad puedan pensar un nuevo sistema educativo. Y a mí me congratula, y yo fui explícitamente al lanzamiento porque todo lo que sea contribuir a la educación es importante. Tenemos una sola cosa, sí. Tenemos una emergencia en los contextos vulnerables, en las comunidades deprimidas, desde donde emerge todo esto que vimos en el clásico. Ya existe la vacuna contra el cáncer, ya se sabe cómo combatirlo, ya se sabe que funciona, tenemos los recursos para poder empezarlo ya. Simplemente que asignando mejor la plata que ya se gasta mal, haciéndolo en estos liceos públicos modelo que generen realmente un impacto en la comunidad, en donde se instalen y en el futuro de los niños y de los jóvenes que van a estar aquí. Pero también tenemos un desafío general y grande, que no es una emergencia, pero que es un desafío muy importante, y es que el Uruguay tiene 8 años y medio de educación promedio, tiene el trabajador, y los países desarrollados tienen 14 y medio. Nos llevan una carrera y un posgrado de ventaja. En los países desarrollados ya se está abandonando la vieja forma de enseñar con el pupitre y con el pizarrón y con el profesor allí delante,
para pasar a un sistema de educación por competencias, por destrezas, por proyectos, no por asignaturas, para, en fin, preparar a los jóvenes para una economía en la que van a tener que trabajar en trabajos que hoy no existen y usar tecnologías que todavía no se inventaron. ¿Cómo se prepara un chico para la incertidumbre? Se lo prepara enseñándole a crear, a innovar, a emprender, a empatizar con el prójimo, a trabajar en equipo, a adaptarse a entornos muy cambiantes. Todo eso es parte de la currícula hoy. Nosotros no lo tenemos ni en el radar. ¿Qué vas a decir, Marce? Ernesto, justo mencionabas tú la otra organización que también le habíamos traído al programa, y uno cuando escucha estas propuestas nuevas educativas que llaman la atención, siempre vienen desde, bueno, lo académico o desde estas organizaciones que están surgiendo y poco desde los partidos políticos, sean desde el gobierno o desde la oposición. ¿Cómo analizás tú también ese deber que tiene la clase política en general de proponer desde el gobierno o también desde la vereda de enfrente alternativas que mejoren este panorama que tú decís se viene arrastrando desde hace mucho tiempo? Yo tengo la sensación, esto es un diagnóstico que lo someto a la consideración de Fito, a quien no solamente admiro por su talento, sino que además ese espacio que le da El Observador los miércoles yo lo disfruto enormemente de leerlo y de escucharlo aquí en el programa de Gabriel. Yo creo que la clase política de alguna manera ha internalizado demasiado las dificultades que tiene hacer este tipo de cosas. Las resistencias, como se le llama, corporativas, son muy grandes. Y yo digo algo muy simple. Digo, yo creo que no es excusa decir que esto no es fácil de hacer porque hay obstáculos corporativos o de cualquier otra índole, digamos. A los gobiernos la ciudadanía los elige y los mandata para hacer cosas en el interés de la comunidad, no en el interés de unos pequeños grupos que podrán tener mucho poder pero que no representan a la comunidad en su conjunto. Y podrán ser muy legítimos en la defensa de sus intereses, pero no representan a la comunidad en su conjunto. Entonces no es excusa decir yo voy a absolverme de mi responsabilidad de gobernar y de hacer lo que se necesita porque hay resistencias corporativas. Si hay resistencias corporativas, entonces se usa el mandato que te dio la ciudadanía, se usa el hecho de que tenés la ley y la Constitución de tu lado para hacer lo que el país necesita. Y en este momento lo que el país necesita es actuar con un plan de saturación en todos los barrios vulnerables del país para crear comunidad, para crear futuro, para crear esperanza, con formas que se conocen, que han probado ser éxito, que se pueden financiar hoy, que no hay ninguna excusa para hacerlo porque lo que estamos proponiendo nosotros, y puede haber propuestas mejores, son liceos públicos modelo. No se va a resolver el problema educativo en los contextos vulnerables ni en ningún lado con iniciativas que surgen de la comunidad. La comunidad lo que hace es marcar rumbos, mostrar caminos. Por eso creo un grave error, y de toda esa discusión que se hizo de la reforma constitucional, hay un articulito que dice, le vamos a eliminar la posibilidad de que haya beneficios fiscales para todo lo que sea enseñanza privada. Eso es no entender cómo funciona un Estado moderno. Un Estado moderno funciona así. De lo que recauda de impuestos, una partecita dice, miren, esta pequeña parte, en lugar de pagármela a mí, yo, Estado, usted puede volcarla a iniciativas comunitarias que establecemos por ley, en la cultura, en la ciencia, en la tecnología, en el arte o en la educación, a lo que a usted le plazca. No se la puede quedar, si no me la tiene que dar a mí. Entonces se crea un volumen de recursos pequeño, pero que estimula a la comunidad a decir, bueno, si hay recursos, puedo elaborar proyectos comunitarios que de golpe llegan a lugares que el Estado no está llegando. De golpe hacen las cosas, 30 segundos. Sí, claro. hacen las cosas en formas que el Estado no está haciendo, y de golpe los estados que no se creen omnipotentes, que no se creen todopoderosos, que no creen tener el monopolio de la sabiduría, que creen un poquito en la gente, le dicen, le doy a usted la posibilidad de que descubra lo de golpe lo que yo no vi.
o que haga mejor lo que yo no sé hacer bien. Y después que se descubre, entonces dice, cuidado, esto capaz que lo podríamos estar haciendo mejor, aunque lo hagamos nosotros. Quizás esto no lo debiéramos estar haciendo nosotros porque la comunidad lo hace mucha mejor. resistencia a la iniciativa privada en ese plano. ¿Ibas a decir, Fito? Hay resistencia, sí. Gabriel. Perdón. Ernesto, termina la idea. Hay resistencia a creer en el ser humano, Gabriel, no es a la iniciativa privada. Hay resistencia a creer que los seres humanos tenemos una energía vital, una capacidad de entrega, una capacidad de ser generosos con el prójimo porque nos gusta vivir en una comunidad de la que todos nos sentimos parte. No nos gusta vivir entre rejas, no nos gusta vivir cercados por alambres eléctricos, por alarmas. Nos gusta vivir en una comunidad de la que nos sintamos parte. Yo quiero simplemente retomar una idea tuya para reafirmarla, que es, yo concuerdo con que acá lo que hay es un sistema político que ha renunciado a atacar los problemas de fondo de la enseñanza allí donde están, que es en la enseñanza media. El sistema político uruguayo, y en particular el partido de gobierno, el Frente Amplio, renunció a cambiar la educación. Renunció. No lo hizo durante el primer gobierno de Vázquez. Yo le doy el mérito a Mujica de haber hecho una cosa que de una manera distinta estás haciendo vos. Mujica fue el público. Mujica dijo, por lo menos habló del tema, por lo menos dijo educación, educación, educación. Alertó, transformó el asunto de la educación, del fracaso educativo en un problema público. Y despertó la expectativa de que en este tercer gobierno del Frente las cosas cambiaran. Que no cambiaron ni cambiarán, creo yo. Entonces, yo comparto contigo un problema de fracaso, en este caso, del partido de gobierno. Partido de gobierno que otras cosas pudo cambiar. Cuando se tomó el trabajo de cambiarlas, hizo una reforma de la salud muy ambiciosa. Será discutible, súper ambiciosa. Una reforma tributaria muy ambiciosa, hizo otras cosas difíciles de hacer. Bueno, entonces lo que acá está fallando es el liderazgo presidencial y falta la voluntad del partido Frente Amplio de cambiar la educación. Y le transfieren, yo creo que, casi haciendo trampas al público, le transfieren la responsabilidad a los sindicatos. Es mentira que en este país los sindicatos no te permiten hacer cambios. O los sindicatos no existían durante el segundo gobierno de Sanguinetti. No existían durante el segundo gobierno de Sanguinetti. Frente a la reforma Rama, ¿los sindicatos que hicieron aplaudieron la reforma Rama? No, estaban tan molestos o más que ahora. Tenían más razones para estar molestos porque era un gobierno colorado. Y sin embargo Rama y Sanguinetti y Volonté, colorados y blancos, pudieron impulsar la reforma con el apoyo de algunos frente amplistas. Y con el resistencia a muchos frente amplistas. Con resistencia de frente amplistas, con apoyo de algunos frente amplistas, pero cuando se quiere se puede. Ahora, falta voluntad. Mucha gente, alguno que está escuchando, que te está escuchando, se puede decir, Ernesto, ¿y por qué no venís y lo haces? ¿Por qué no te metés en la arena? ¿Por qué no bajás a la arena política y vamos adelante con esto? Porque creo que esto es lo que yo sé hacer. Creo que esto es lo que yo sé hacer. La lógica de la política es otra. Esto es lo que yo sé hacer bien, es lo que vengo haciendo, creo, hacer bien, digamos, desde hace muchos años. Y tenemos la expectativa y la esperanza de contribuir con un granito de arena, porque acá no hay ningún espíritu mesiánico, digamos, hay un espíritu republicano. Y no te ves vos además en esa función, en ese papel. ¿Y qué es lo que cambia en ese papel? ¿Qué es lo que a vos te genera esa resistencia? Sí, llamarlo resistencia es algo que hasta el momento no es algo que me lo he planteado seriamente. Digamos, Jorge Valle insistía, dicen que insistía con esta idea, ¿no? De transformarte en un político. Jorge Valle, que fue una gran pérdida para el Uruguay, porque tenía dos características o tres que son bastante escasas. Era un optimista, era una persona que vivía en el porvenir, siempre estaba pensando en el porvenir y además pensaba que el porvenir iba a ser mucho más luminoso que el presente, y era una persona que con 89 años trabajaba duro por ese porvenir. Y se le metió en la cabeza de que yo podía tener asumir una responsabilidad de ese tipo, y a mí me honra. ¿Habrá hecho ingentes esfuerzos por persuadirte, sí o no? Sí, lo ha hecho, lo ha dicho, se lo agradezco, y por ahora
A mí me gusta citar siempre a un escritor poco conocido colombiano, pero que es fantástico, Héctor Abad Faciolince, que dice, el futuro es conjetura porque no lo conocemos. El pasado también es conjetura porque lo reinventamos, para recordarlo y para contarlo. Lo único que tiene ese peso contundente de lo inmediato es el presente. Yo sé lo que estoy haciendo en el presente, yo sé lo que quiero hacer en el presente, es Encuentros Ciudadanos, es como director de Ceres. Yo soy director de una institución que es independiente, que no hace política. Como director no puedo hacer política, no estoy haciendo Ceres de esta propuesta de ir a la gente? El directorio de Ceres votó por unanimidad y después de una discusión interesantísima, ir adelante con esta propuesta. Así ¿No que les entró el miedo de que se transformara en una organización política? Se discutió de si esto podía confundirse, no de que el miedo de que se transformara, no, pero sí que se confundiera con, claro, y se confunde muchas veces, pero claro. Como yo digo siempre, la gente no es tonta. Nosotros vamos al interior y nuestro convocante, el organizador, es alguien de la sociedad civil. No es ningún partido, no es ninguna estructura, no es ningún dirigente. Entonces, además no tenemos ni estructura, ni partido, ni dirigencia. Pero esto es lo que estamos haciendo hoy. Y yo prefiero focalizarme en ese presente contundente que sé perfectamente que esto es lo que queremos hacer. Déjame decir una cosa, porque el tema me apasiona, el tema de los expertos y la política, ¿no? Y yo estoy convencido que, a ver, si vos te pasaras a la política, como se ha pasado a otra gente, ¿no? Tengo alguna gente cercana, ¿no? En la familia, sí, que ha dado ese paso. Entonces, a mí me parece fantástico que la gente pase un rol al otro. Entonces, no tengo la menor duda que lo harías bien. Pero estoy convencido que lo que haces ahora también aporte mucho, que hay muchas maneras de aportar a lo público. Que no es cierto eso que se dice que hay una sola manera de aportar a lo público, que es desde los partidos políticos. No, hay muchas maneras. Lo que hace Gabriel, lo que sí le doy la razón, es lo mismo. Lo que sí le doy la razón al expresidente Mujica, déjame, porque hemos tenido tantos entredichos, que déjame darle la razón en algo. Él una vez dijo de los economistas que nunca se habían subido a un tractor. Yo decía, bueno, están los biólogos que están en el laboratorio, están los médicos clínicos que atienden a los pacientes, y uno y el otro se precisan. Digo, los biólogos no ven a los pacientes, pero gracias a los biólogos es que los clínicos pueden darle buena atención a los pacientes, porque ellos inventan la medicación o las vacunas. Este recorrido a mí me ha hecho cambiar de opinión. Ahora estoy más cerca de la opinión del expresidente Mujica. Digo, la verdad que me ha hecho un bien enorme subirme al tractor. Hemos aprendido en el equipo una enormidad. Y bueno, cuando uno... y me hizo tener mucho respeto por el trabajo de los políticos y por el rol de la política. Mucho más respeto del que ya le tenía, porque yo me considero un institucionalista y por eso soy un gran admirador del sistema de partidos. Y digo, nosotros tenemos 3 partidos tradicionales, grandes, porque el Partido Independiente es casi ya tradicional, pero chico, y en fin, que son el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado, y creo que sería muy, muy bueno que hubiera una sana alternancia, digamos, para la vida republicana. Así que bueno, Gabriel, en eso estamos. Se nos está haciendo el tiempo. ¿El año que viene? El año que viene vamos a recorrer los departamentos del interior que nos faltan. Vamos a hacer una segunda ronda completa en las ciudades más chicas. Vamos a visitar varios barrios de Montevideo y vamos a seguir con esto, insistiendo en la necesidad de reconstruir el tejido social a través de la educación, a través de la rehabilitación de los menores para reinsertarlos dignamente en la vida de la comunidad. Otra cosa que se soslaya y se desmerece, hay ejemplos hoy concretos. Uno de ellos está ocurriendo en Panamá, en donde están logrando tasas de reincidencia cercanas a 0, con menores infractores que cometieron incluso delitos graves. 62% salen ya con trabajos. Otro tanto se los ayuda a empezar emprendimientos propios y otros se los ayuda a retomar los estudios. Incluso este centro de reclusión llegó a organizar una exposición de arte porque resultó que había muchos de estos menores en reclusión que tenían habilidades artísticas.
Y nosotros estamos proponiendo poner 3 centros de estos modelos, tirar abajo todo este sistema infernal que tenemos, que recrea el infierno en lugar de convertirlo, o sea, salen peor de lo que entraron el del sistema de rehabilitación penal adolescente o el INISA, como se llama ahora, a pesar de las muy buenas intenciones de la nueva gestión. Y resulta que 3 centros de estos, Gabriel, cuesta ponerlos en marcha y hacerlos operar 35 millones de dólares por año. ¿Y sabés cuánto nos cuesta el sistema actual que no rehabilita a nadie y que son infiernos humanos de lo que salen peor de lo que entraron? 42 millones de dólares. O sea que gastamos 7 millones de dólares más para tener infiernos humanos que lo que debiéramos, que lo que podríamos estar gastando para tener centros modelos que están logrando, con una nueva paradigma de gestión, una rehabilitación y una reinserción social de casi que el 100% de los reclusos. Ernesto, te quedo muy agradecido y vamos a ver si el año que viene te acompañamos a algún barrio a recorrer. Ojalá. Ojalá. Es buena idea esa, Ojalá. es buena idea. Me encantaría Ir con una cámara. Como hicimos Algo funciona. como hicimos con Richard Reed y Los Pinos. Te quedo muy agradecido. Gracias a ustedes, Gabriel. Vamos a hacer una tanda y volvemos. Presenta Jaume y Seré. Lo que hoy nos representa son los mismos valores que nos fundaron hace 60 años. Pronto, el préstamo de los uruguayos.